Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más del cabaret del año 2026. Este es el inicio vertiginoso del cabaret en el martes 6 de enero 2026. Bienvenidos. Tome su lugar más adecuado, su mejor localidad, en su hogar, en su oficina, en su coche, y siéntese conmigo a disfrutar y analizar la coyuntura nacional, local e internacional. El día de hoy, como apertura, híjole, no está para menos, analizar desde el desplome en las encuestas de Donald Trump, hablar sobre el discurso de fin de año de Donald Trump, que fue patético, el acoso que ha mostrado a Latinoamérica y justamente, con lo más reciente, la invasión prácticamente que hizo unilateral de cualquier norma jurídica y legal internacional al invadir Venezuela y atrapar a Maduro. Vamos a hablar sobre esos temas que más adelante en otro programa lo dedicaré al 100% a esa temática. Sin embargo, lo tengo que tocar porque es una coyuntura nacional e internacional. En el plano local, ¿cómo recibe Durango el 2026 con la pléyade de políticos que tenemos hoy y las dos estrellas del firmamento, Esteban y Toño? Toño y Esteban, The Dumb and the Dumber, como dice el clásico. Vamos a ver cómo reciben el año 2026 y cómo está la situación económica, política y social aquí en Durango. Otro tema que vamos a analizar y con el cual le pondré la cereza en el pastel a este programa es el análisis de la firma, revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Usted sabe que estamos en vísperas de la reconfiguración geopolítica internacional y el tema del TEMEC se pone álgido. Yo lo he titulado de una manera muy clara: Adiós TEMEC, hola tratados bilaterales. Mi nombre es Leonardo Álvarez, bienvenido 2026. Esto es el Cabaret Itinerante, comenzamos. Ustedes, queridos amigos, y mire, le adelanto que este programa es el primero de muchos y además el primero del 2026, como ya le dije, pero le voy a nada más a prevenir que fue grabado el día 3 de enero, justamente el día en que sucedió y nos amanecimos con la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Con esa salvedad solo quiero que tome el asunto. ¿Por qué? Porque en el próximo jueves, el programa El Cabaret, el 8 de enero, hablaré a fondo con un gran invitado que tendré a propósito para ello, a fondo del tema de Estados Unidos, la hegemonía y la reconfiguración geopolítica. Yo quisiera comenzar, usted sabe que a tambor batiente, siempre con la coyuntura nacional e internacional y con los moneros. Un homenaje a los moneros de México. El primer cartón que voy a pedirle a mi equipo que ponga ahí en su pantalla es uno de Monero Hernández. Con este cartón cierra el año Monero Hernández y lo titula Delincuente Peligroso, lo cual suscribo totalmente y creo que mucha gente en México lo hará, y sobre todo más aún con las barbaridades que están sucediéndose con respecto a los tratados internacionales y a este acoso sistemático de Donald Trump. ¿Qué dice el cartón de Donald Trump? Ladrones, devuelvan el petróleo que les estábamos robando. Acoso de Estados Unidos a los bienes de Latinoamérica y el relanzamiento de la doctrina Monroe. ¿Qué puedo decirles al respecto? La respuesta a Latinoamérica, ¿cuál debe ser? Muy clara. Ante la fragmentación que permite la injerencia hoy en Latinoamérica, nuestra región debe actuar bajo 3 ejes contundentes, y esto lo dice la historia. 1. Blindaje de recursos. ¿A qué me refiero con eso? Tratar al litio, al agua, a la energía como un activo de seguridad regional. ¿Con esto a qué me refiero? Es imperativo crear marcos legales comunes, además nos estemos informando entre los países, que impidan el saqueo y prioricen el desarrollo interno sobre la exportación de materias primas, que esa es prácticamente la política de los países imperialistas, es una política extractiva de recursos naturales. Número 2, multipolaridad estratégica. ¿A qué me refiero con esto? Pues la unión hace la fuerza. Diversificar alianzas con bloques como los BRICS, que ya lo ha hecho bien México, que lo están haciendo de una u otra manera los países asiáticos también, Rusia, China, India, Sudáfrica incluso. Entonces, los BRICS más ampliados tiene sentido en la
con esta necesidad de generar esta multipolaridad que necesita hoy el mundo, sobre todo para diluir esta dependencia unipolar de Washington y neutralizar presiones económicas a partir de la extracción de recursos naturales, hay que decirlo. Número 3, ese es otro eje importantísimo que tenemos que tener: defensa institucional unificada. Si ya estamos hablando de blindar nuestros recursos, si estamos hablando de unir fuerzas y hablar de multipolaridad, pues hay que tener defensa institucional. Lo que están haciendo la Comunidad Económica Europea, la presidenta mundial del Fondo Monetario Internacional, la ONU, aunque no tenga peso, lamentablemente, Brasil, China, Rusia, bueno, todos estos bloques, lo que han hecho al manifestarse en contra de una actuación unilateral de Estados Unidos, me parece interesante, loable y muy importante, es fortalecer este tipo de organismos e instituciones como la CELAC, como interlocutores, rechazando unánimemente toda intervención en procesos democráticos. Porque hay que decirlo, nos puede gustar o no Venezuela, nos puede atraer o no Perú, Bolivia, el que en Venezuela Maduro se haya robado técnicamente las elecciones pasadas, pero eso no implica que tú le permitas a un país usar las armas para invadirlo, derrocarlo, que hay que decirlo, lo secuestró. Y eso a los ojos del mundo está sucediendo. Y me parece que lo que están haciendo los países, las organizaciones multilaterales, es pronunciarse en contra de estas actitudes unilaterales. Frente a un poder que busca patios traseros, hay que ponerlo entre comillas, la región solo sobrevivirá si se negocia como un bloque geopolítico único. Si Latinoamérica no se une, lamento decirle que será devorada por partes, y esto ya lo hemos vivido en el siglo XVII, en el siglo XVIII, parte del siglo XIX, que degeneró en que los países se constituyeran a partir de grandes revoluciones de independencia en pleno siglo XX. Que no se nos olvide eso. Cartón número 2. Este es un cartón buenísimo a partir del discurso de Donald Trump. Debo decirle que es de Peter Brooks. Es un gran cartonista que escribe en Times Magazine, la revista Magazine, que me parece que hay que quitarnos el sombrero. Hace una burla al más puro American Gothic Horror, así lo titula, un estilo gótico de terror americano, haciendo alusión a los cuentos de Edgar Allan Poe, desde luego. ¿Qué es lo que está tratando de analizar en este gran cartón Peter Brooks? Pues bueno, este discurso del yo-yo que hizo Donald Trump como cierre de fin de año, relanzando la doctrina Monroe, apanicado porque al interior de Estados Unidos se tiene menos del 35% de las preferencias y van a ir a una contienda electoral el mes de noviembre que al día de hoy, justo antes de los eventos que se suscitaron en Venezuela con Maduro, estaban en la lona. Y usted súmele estas actitudes en donde la intervención económica a través de imposición de aranceles y medidas también unilaterales de comercio, pues están granjeándose que Donald Trump sea el hazmerreír ante Xi Jinping de China y ante Vladimir Putin. Eso es lo que dice este cartón. De terror lo que está sucediendo dentro de Estados Unidos. ¿Qué es este discurso? Y es donde quiero poner énfasis, este discurso de fin de año de Donald Trump. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esperaban ustedes una declaración de guerra o un cambio estratégico en este último mensaje de Donald Trump? Lo que sucedió es que vimos un discurso de yo-yo, el yo-yo de Trump. Mientras el mundo especulaba sobre una invasión a Venezuela, que al final de cuentas se dio el sábado pasado, o una ruptura con Putin, Trump convirtió la cadena nacional en su espejo personal. Ese yo-yo al que me refiero. ¿Por qué este show de autoelogio? Pues porque la realidad lo está alcanzando, está desesperado. Y lo que sucedió en Venezuela con Maduro y lo que está sucediendo en el Caribe, también en Honduras, faltaba más que quieran hacer lo que está sucediendo también en Nicaragua, ¿no? ¿Por qué este show? Su aprobación se ha desplomado por debajo del 35%, la inflación interna golpea los bolsillos de los norteamericanos y sus apuestas geopolíticas en Ucrania, incluyan ustedes a Venezuela, incluyan a Bolivia, a Perú, ¿por qué no poner ahí a Colombia? Porque Petro es otro de los muy activos que está en contra de él, a Brasil con Lula da Silva.
incluso desde dentro en Estados Unidos, ¿sí?, están enredándose peligrosamente las relaciones internacionales de Estados Unidos. Y esa hegemonía que busca imponer a través de una nueva doctrina Monroe está en peligro, y me parece que pone en peligro al mundo. Incluso desde dentro, insisto, reportes sugieren una gestión errática y ansiosa de la Casa Blanca, y me parece que esto es el reflejo puro de lo que está sucediendo. Trump no está proyectando fuerza, está buscando aplausos desesperados. Su discurso no fue un informe de gobierno, su actitud ante Venezuela y ante Maduro fue el síntoma de un líder que pierde fuelle y se refugia en su propio ego mientras las crisis internas y externas que está provocando crecen a lo largo del mundo. Cartón número 3, que esto es también algo de lo que es una especie de clamor mundial por una efervescencia de las posiciones radicales de ultraderecha. Obviamente tenemos que ser conscientes de que hay radicalismos también a la izquierda. Sin embargo, lo de hoy es el ascenso vertiginoso de una ultraderecha radical que me parece peligroso. Y ahí está Trump, de ejemplo otra vez. Este deseo de nuevo año 2026 tiene que venir enmarcado en cómo, y la pregunta es, ¿cómo detener el avance de la ultraderecha en el mundo? Y eso es magnífico, un cartón de Eneco, ustedes búsquenlo, Eneco de las Eras, escribe en el periódico de España, en El País, y este es un gran cartonazo en vísperas del Año Nuevo. ¿Cómo detener el avance de la ultraderecha en el mundo? Para frenar este avance, la clave no es la resistencia pasiva, y esto tenemos que subrayarlo, sino una ofensiva de dignidad desde distintas posiciones y trincheras. El autoritarismo crece donde la democracia se vuelve abstracta y elitista. Combatirlo requiere resolución material, atacar la raíz del descontento. Estamos hablando, y aquí, ojo, gobiernos que se están viendo amenazados por la irrupción de los radicalismos de ultraderecha. Atacar de raíz el descontento a través de problemas de vivienda, salud, salarios, buenos gobiernos. Si ustedes tienen éxito en los gobiernos, yo ahí incluiría el tema seguridad, me parece que estaríamos aplastando esta emergencia que está surgiendo con temas de ultraderecha. Si el sistema en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras comunidades no garantiza la vida, la ultraderecha vende orden, vende seguridad, y esto es falso. Esto no nos va a llevar a una democracia estable. ¿Qué otro tema podemos poner sobre la mesa para analizar, además de la resolución material? La batalla cultural y narrativa. Hay que hacerle frente. No ceder ante sus marcos mentales sobre migración o género. Es imperativo imponer una narrativa de solidaridad radical, ¿no?, que desenmascare el miedo y recupere el sentido de la comunidad. Hemos perdido esta noción de comunidad y de asociación, de multilateralismo. Entonces hay que dar esa batalla cultural y narrativa. Número 3, blindar espacios cívicos. ¿Y con esto a qué me refiero? Fortalecer la articulación internacional, como la Conferencia Antifascista de Porto Alegre del 2026, que está en vísperas, para defender el derecho a la protesta y los bienes comunes frente a la privatización de la paz. Esto ante incluso la irrupción de las grandes transnacionales que están detrás de estos discursos injerencistas de grandes empresarios, de grandes cadenas comerciales. La ultraderecha se detiene ofreciendo un futuro más deseable que el pasado que ellos añoran, y sin esperanza hay odio. Y mucho cuidado con esto, porque lo que nos ha enseñado la historia es que cuando tú tienes malos resultados de gobierno, fracasa la vivienda, fracasa la salud, se atascan los salarios y además tienes crisis migratorias y de inseguridad, ojo, este es un gran mensaje para Morena, este es un gran mensaje para nuestros países latinoamericanos, para que den resultados de gobierno. Y esa es la clave para detener a la ultraderecha. Cartón número 4, y con esto le hago un homenaje, como siempre, a mi querido Alfonso Cano Ma, al quien le mando un saludo. El miedo no anda en burro. Es esta bienvenida al 2026 de los duranguenses. ¿Qué dice el ciudadano duranguense? ¡No, por favor! Todavía están ahí Esteban y Ochoa. Esto me recuerda el gran cuento de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio estaba ahí. Todavía estaba ahí. Bueno, cuando despertamos, justamente cuando termine el tercero y comience el cuarto año de gobierno de esta nefasta administración de Esteban Villegas y el refrendo de Toño Ochoa,
No, por favor, ahí siguen. Tenemos que hacer algo. Y esto me lleva al cartón número 5, de Canova también, a quien le mando un saludo y un abrazo. Teorema del ridículo. Estamos viendo a un par de artistas que están haciendo un show y que aquí está súper ejemplificado con Toño Ochoa. Teorema del ridículo. Ni cómo ayudarlo, dice el ciudadano, ¿no? Usted vio los desplantes de bufón que tuvo al cierre de año en el alumbrado navideño y en la feria navideña al lado de Esteban Villegas. Uno cantando y el otro haciendo el ridículo, por favor. ¿Qué nos espera con estos dos tipos? Y esto me lleva, y aquí abrazo a Canoma, porque con el miedo no anda en burro, siguen estos dos tipos ahí en el poder. Y el teorema del ridículo, pues tenemos que hacer algo los ciudadanos. Y le pongo a usted una fotografía que dice mucho más que 1000 palabras. Y la he titulado El Bufón, porque se disfrazó Toño Ochoa de bufón para cerrar el año. Y ahí lo tiene usted. No tengo que mentirle. Y trascendió en las redes sociales. Si usted ve el teorema del ridículo encabezado por un bufón, pues se está dando cuenta que en el municipio quien toma las decisiones es el bufón de Esteban Villegas Villarreal. Triste realidad, y es a lo que nos enfrentamos. Y esto me lleva a las imágenes que van a proliferar con esta venta que hace Esteban Villegas de discurso de que en equipo llegamos y que estamos trabajando en equipo. Póngale título a estas fotos y le plasmo yo: dos cabezas piensan, y yo le pondría distinto a la realidad. Estos cuates viven en otro mundo, ¿no? Y aquí usted vea distintas imágenes en donde se dan el lujo de inaugurar obras, la mayoría municipales, hay que decirlo, en donde Esteban le come el mandado a un Toño Ochoa, en donde dos cabezas, póngale el título que usted quiera, yo le pondría, piensan distinto a la realidad, viven en otro mundo. Y esto me recuerda una gran película de la mitad de los 90s, en donde Jim Carrey se caracterizó de un bufón y saltó a la fama porque hizo una gran película, ¿no? Si ya usted está viendo estas imágenes, ¿qué me dice de la siguiente imagen, no? Ya en serio, pongámonos serios. Este par nos llevará a algo exitoso al final de 6 años, al final de los siguientes 2 de Toño Ochoa. Ya en serio, ahora sí, ¿viene lo mejor para Durango? Durango renace. 2024, el año de Durango. El gigante. Eso es lo que vamos a esperar. Y me recuerda esta gran película de Jim Carrey. Por favor, le pido a mi equipo, ¿qué diferencia usted nota entre The Dumb and the Dumber y este par que nos gobierna en Durango, ¿no? The Dumb and the Dumber, una película que hizo famoso a Jim Carrey, ¿no? Y ya en serio, ahora sí, ¿viene lo mejor para Durango? Eso es una pregunta que le dejo ahí entre comillas, y con esto lo invito a que hagamos un corte para que analice la situación en la que estamos inmersos en los últimos tiempos, en donde Durango cierra el año 2025 inmerso en deuda pública, en desempleo, en falta de inversión extranjera, en falta de inversión local. Y yo aquí cierro este bloque mandándole un claro mensaje de apoyo y solidaridad, que más vale tarde que nunca. Si algo he criticado es que la iniciativa privada no dice nada en Durango. Pues bueno, ya está comenzando a despertar, están comenzando las voces críticas a levantar la voz, a señalar las falencias de estos gobiernos, y le voy a poner un clip, analícelo, discutámoslo ahorita que regrese el clip rápidamente, a Francisco Esparza de Coparmex, que justo para el cierre de año vuelve a poner sobre la mesa la falta de pago a proveedores del gobierno de Esteban Villegas. Tengo entendido que no es tal el adeudo del municipio a sus proveedores, pero sí del gobierno del estado. ¿Dónde está el mago Franklin Corlay? ¿Dónde está el gigante que iba a despertar? Que iba a despertar en el 2022, luego en el 2023, y que según esto el mejor año para Durango era el 2024. Pasó el 2025 y es un desastre. ¿Seguro viene lo mejor? Bueno, escuchemos a Francisco Esparza, que merece la pena escucharlo, difundirlo y hablar sobre ese tema. El 2025 está a punto de terminar y el gobierno del estado sigue sin cumplir con sus compromisos de pago a sus proveedores.
Desde la Coparmex reconocemos la importancia de que el gobierno del Estado avance en el orden y disciplina de las finanzas públicas. La estabilidad financiera es un objetivo deseable para cualquier entidad y constituye una condición necesaria para el desarrollo económico. A principios del mes de noviembre, el secretario de Finanzas declaró que logró revertir una de las crisis financieras más graves de la historia reciente de nuestro estado. Mencionó que Durango está en primer lugar nacional de recaudación con un crecimiento del 120%. Sin embargo, es indispensable señalar que la mejora en indicadores financieros y calificaciones crediticias no se traduce automáticamente en un bienestar económico, y más cuando persisten adeudos significativos con empresas locales que han cumplido con contratos, han entregado bienes o prestado servicios de buena fe al Estado. Las empresas duranguenses no pueden ni deben fungir como fuentes de financiamiento involuntario del gobierno. Los retrasos prolongados en pagos afectan gravemente la liquidez, ponen en riesgo empleos formales, frenan inversiones y debilitan la economía local, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Desde Coparmex hacemos un llamado muy respetuoso, pero firme, a que el saneamiento financiero se refleje en hechos concretos, la liquidación oportuna de adeudos, la publicación de calendarios claros de pago y la adopción de mecanismos que garanticen que esta situación no se vuelva a repetir. La certeza jurídica, el cumplimiento de obligaciones y el respeto a los contratos son pilares de un entorno propicio para que la inversión crezca. Sin ellos, cualquier narrativa de recuperación financiera quedaría incompleta. Reiteramos nuestra disposición al diálogo institucional y a la construcción de soluciones conjuntas que fortalezcan las finanzas públicas sin trasladar el costo a quienes generan el empleo y el desarrollo en Durango. Ya usted vio la opinión de Francisco Esparza, me parece muy interesante, no creo que sea el único. Aquí estamos hablando incluso de presiones en productores agropecuarios, forestales, madereros, muebleros, y una playa de gente que desde luego está batallando por el crecimiento económico en Durango, que es magro. Los últimos datos ya lo sabe usted, estamos en la lona, es prácticamente el año del segundo trimestre del 2024 hasta el tercer trimestre de 2025, estamos en una recesión económica indudable. Mire, yo le pediría a mi equipo que vuelva a poner nada más para resaltar el comentario de Francisco Esparza, es que no quiero que se vaya y se quede intacto la imagen de este par que nos está gobernando, y que la pregunta que nos tenemos que hacer es, y en serio, señores, hablando en serio, ¿viene lo mejor para Durango? Y vuelvo a refrendar esto, rememoro la gran película, claro que era una vil burla y un chiste malo sería que se convirtieran en Dumb and the Dumber, ¿no? Con esa imagen dejo y felicito a Francisco Esparza. Esperemos que lo arropen más empresas, más empresarios, que la sociedad civil se manifieste. ¿Por qué? Porque el manejo de las finanzas públicas de Durango está siendo lesivo para los intereses de los ciudadanos. Ya en próximos días tendrá mi análisis completo de la ley de ingresos, del presupuesto de egresos, y vamos a ver los rubros en donde aumentó la carga impositiva para los ciudadanos y no vemos una contraparte de buenos servicios, no vemos seguridad, no vemos crecimiento, no vemos inversiones y vemos un saqueo sistemático del erario público. Ahí está. En serio, pongámonos serios. ¿Viene lo mejor ahora sí para Durango? ¿El cuarto año? Vamos a ver. Y esto me lleva a trasladarnos a un tema que quiero tocar con pincitas porque es un tema que refiere la coyuntura nacional que estamos viviendo y por vivir. De hecho, es una columna que escribí, ahorita yo la voy a resaltar al fin de año, pero quiero comenzar con la gráfica número 8 que le pido a mi equipo que ponga en pantalla. Nos despertamos entre el día 1, 2 y 3 de enero
con varias notas, y yo plasmo 3 que rescato de los periódicos financieros más importantes, en este caso El Economista. La primera nota que quiero destacar para ustedes: Gobierno de Sheinbaum pone fin al programa para regularizar autos chocolate. Acuérdense que este convenio lo teníamos desde años antes, es lesivo para la industria nacional automotriz y ha permitido que los desechos automotrices de Estados Unidos vengan a quitarles mercado a los autos nuevos. Bueno, pues el gobierno federal derogó dicha medida que estaba vigente desde el 2022, porque cada año se refrendaba, y mediante la cual se regularizaron al 25 de noviembre del 2025 2.987.839 vehículos. Esto es una medida en respuesta a las medidas unilaterales de aranceles y de impuestos que nos estaban poniendo Estados Unidos. Ese es un tema. Otra nota que quiero rescatar: Gobierno de México elimina exención de aranceles a carnes, leche, frijol, arroz y aceites. ¿Esto qué implicaciones tiene de cara a la renegociación del TEMEC? Bueno, la medida publicada en el Diario Oficial el miércoles pasado, sí, antes de que terminara el año, pone fin a la exención arancelaria aplicada desde el 2022 y forma parte del ajuste del programa de emergencia del PACSKIC, que ha titulado Sheinbaum, y al Plan México para priorizar la producción nacional. Incluye periodos de transición durante 2026. Claramente, si usted se fija, con la medida para poner fin al programa de los autos chocolatos y la eliminar exenciones, son medidas de proteccionismo. Es una respuesta a los aranceles unilaterales de Estados Unidos y de otros países, ¿no? Otra nota que me llama la atención y que la circunscribo también en este análisis que se va a dar del TEMEC de cara al 2026: entran en vigor los aranceles de México a productos de China y otros países sin acuerdos comerciales. De esto ya había apuntado varios análisis. Uno de ellos fue un clip y un análisis que hice: adiós TEMEC, hola tratados bilaterales. ¿De qué trata esto? Bueno, los aranceles están dirigidos a diversos productos de los sectores del calzado, la automotriz, el sector textil y de los juguetes, entre otros, industrias con importante presencia de importaciones chinas, país con el cual no tenemos un tratado como Estados Unidos y Canadá. Que obviamente la política del buen vecino es que si tú tienes un tratado, que además lo prohijas, lo cuidas, lo proteges, lo incentivas, pues no tienes que tener las mismas facilidades de otros países sin tratado. Ese es prácticamente, para que usted se dé cuenta, que México, y lo pongo ahí en rojo, México entra de lleno a la nueva era del proteccionismo en 2026 y de cara a una discusión que vamos a tener desde el TEMEC en este año precisamente. Y para esto le pido a mi equipo, justamente a final de año, en la gráfica que sigue, a final de año escribí un artículo en El Siglo de Durango que titulé El fin de la ilusión globalista. Una estrategia para México ante el trilema del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. ¿Qué nos implica? Y esta es la tesis de Dani Rodrik, un economista contemporáneo que le recomendé en mi último programa del 2025. La revisión del TEMEC se aproxima no como una negociación comercial rutinaria, hay que poner puntitos sobre las IES, sino como el síntoma de un cambio tectónico, un cisma en la economía política internacional. La tesis de Dani Rodrik, de la cual hago uso para hacer este análisis, es lapidaria. En el diseño de cualquier arquitectura global, es imposible alcanzar simultáneamente 3 objetivos. 1, la hiperglobalización, es decir, que haya comercio mundial sin barreras, sin aranceles, que eso ya es imposible en el contexto actual. Número 2, la soberanía nacional, es decir, ya vemos el crecimiento del proteccionismo, el crecimiento de las ultranacionalismo, ¿no? Y la democracia, que no se lleva la soberanía con la democracia y la hiperglobalización. Entonces, México, ojo, debe transitar hacia una estrategia de soberanía inteligente y justamente las medidas que le acabo yo de mencionar, que es el fin al programa de regularizar el chocolate, eliminar la exención de aranceles a carnes, leche, frijol, arroz y aceites, y el tema de ponerle aranceles a productos específicos de China, entran dentro de esta canasta de soberanía inteligente que tiene que poner México, incluso a Estados Unidos, incluso a Canadá. Esto implica aceptar que el mundo se dirige hacia una globalization, que es un término que se va a poner de moda, o comercio administrado. Entonces, adiós TEMEC, hola acuerdos bilaterales, hola comercio administrado. Y esto me lleva a la siguiente gráfica con la cual
quiero cerrar el programa el día de hoy, básicamente el comentario internacional del día de hoy, con la gráfica que sigue, que es una revisión del TEMEC, que es lo que se viene para México, no como una negociación comercial estándar, sino como un juego de coordinación estratégica. En términos académicos, lo que usted está viendo es un panel de 2 juegos o 2 jugadores. Uno es México. Si usted lo ve de frente, México juega en la parte superior y Estados Unidos juega en la parte izquierda, de arriba hacia abajo. Y esto es los famosos equilibrios competitivos de Nash. ¿Qué es los elementos en este juego? Para que usted entienda las resoluciones que se van a ir tomando en torno al TEMEC. Claro, va a ser México con Estados Unidos, y va a ser Estados Unidos con Canadá, y va a ser México con Canadá. Este jueguito que vamos a reproducir teóricamente en esta gráfica se va a reproducir en el análisis del TEMEC, pero de manera bilateral. ¿Cómo se define este juego? 2 jugadores. El primer jugador, del lado izquierdo, es Estados Unidos, es decir, Donald Trump. Del lado derecho es México, la parte superior. ¿Y cuáles son las 2 estrategias que se van a usar? La primera estrategia es la hiperglobalización, priorizar la integración profunda y cadenas de suministro sin fricciones, aceptando reglas supranacionales o ceder soberanía. Por ejemplo, un tratado como el TELCAN en el 94, una revisión en el 2019 como el TEMEC, que implica que respetemos esos tratados internacionales por encima de la Constitución, ceder soberanía. La otra estrategia es la de soberanía y democracia combinados. Esto quiere decir que atender a peticiones nacionalistas, proteccionismo y priorizar la autonomía política doméstica, que es a lo que apunta Latinoamérica, es a lo que está apuntando la nueva narrativa para tratar de defender a los Estados Unidos. Entonces, es priorizar la autonomía política doméstica, el mandato de los votantes, para eso hay elecciones nacionales, imponiendo barreras, aranceles y controles, si es necesario, ceder integración, pero esto se le llama comercio administrado. Y entonces, ¿cómo es el juego entre México y Estados Unidos y por qué las resoluciones que se están dando? Pues bueno, si entendemos este jueguito, en el 94, cuando México venía de una época de globalización, de un acuerdo trilateral con Canadá y Estados Unidos, México jugaba en el cuadrante 1, que es en donde México optaba por la hiperglobalización, ceder soberanía, y Estados Unidos también, porque acuérdese que era el consenso de Washington y se priorizaba el statu quo neoliberal. Y entonces era el cuadrante 1, y los dos convergieron durante 35 años, poco más, poco menos, y en ese cuadrante 1 fue la camisa de fuerza dorada. Es a donde aspiran la mayoría de los panistas, la mayoría de los empresarios del norte de México, que aspiran a ser como los norteamericanos, que sus ciudades, que sus idiosincrasia, que su cultura incluso se mimetice con la norteamericana, cosa que no sucede del centro hacia abajo de México. Y entonces, pues ese cuadrante dejó fuera a más de la mitad de la población mexicana. Y entonces fue una camisa de fuerza dorada. Claro, ¿nos fue bien? Sí, aclaro que nos fue bien en la industria automotriz, en la industria de la manufacturera. Pero ¿qué le pasó a la producción nacional? ¿Qué le pasó al campo? Y entonces, ¿qué existe en ese cuadrante 1 en el cual hubo cosas que festejar para México, pero también hubo cosas que criticar? Pues hubo integración total y hubo una pérdida de autonomía de la política bilateral, ¿no? Básicamente nos regimos bajo las normas del TELCAN y hoy del TEMEC. Ahí no hubo problema porque Estados Unidos optó por esa decisión, hiperglobalización, y México se tuvo que adaptar. ¿Qué es lo que se está discutiendo el día de hoy? Pues Estados Unidos, como es el jugador dominante, su posición en el tablero de juego es optar. ¿Por qué? Por una estrategia de soberanía y democracia de ellos. Y entonces está poniendo sobre la mesa el America First. Es los americanos primero. Y ese es optar por soberanía y democracia nacional, republicana, de ultraconservadurismo. Y entonces está optando Estados Unidos por la soberanía y la democracia. México no puede ser hiperglobal en un escenario en donde Estados Unidos pide soberanía y democracia, porque ese sería por eso lo pongo en rojo, sería el cuadrante, la sumisión satelital indiscriminada de México. México cedería ante las reglas unilaterales de Estados Unidos y es el escenario más riesgoso, peligroso y de pérdida de México. ¿Por qué entonces México y Latinoamérica debe optar
por la soberanía y la democracia, que es la segunda opción, no la hiperglobalización. No tiene nada que hacer México jugando a la hiperglobalización ante una política de soberanía y democracia de Estados Unidos. Entonces, lo más lógico, lo más política y económicamente viable para nuestro país es optar por soberanía y democracia. Y entonces la opción es el cuadrante 4, que es la coexistencia westfaliana, que así se le llama académicamente, a un equilibrio de Nash o de suma cero, un juego de suma cero. Le recuerdo que John Nash ganó el premio de Nobel de Economía en el 94, precisamente cuando existían o desplegó este análisis en donde había acuerdos competitivos matemáticamente comprobables, en donde dos individuos, dos jugadores se ponían de acuerdo con la menor pérdida posible. Y esto es, en el caso de México y de Estados Unidos, de la revisión del TEMEC, el cuadrante 4, la coexistencia westfaliana, y es justamente la globalization o el comercio administrado. ¿Eso qué significa? Que tengamos que defendernos con ceder en algunas negociaciones, pero imponer aranceles, medidas de protección en otras. ¿Y esto qué implica? A lo que analizábamos en los bloques iniciales. ¿Cómo podemos detener el avance de la ultraderecha, del nativismo, del ultranacionalismo? ¿Cómo podemos detener el acoso de Estados Unidos hacia los recursos naturales de muchos de los países latinoamericanos? Blindando recursos, multipolarizando estratégicamente la región, la defensa institucional unificada de nuestros sectores, de nuestras regiones, de nuestra minería, de nuestro oro, de nuestra plata, de nuestro litio. Tenemos que hablar de agua potable, de nuestra energía. Y entonces, lógicamente, si usted analiza este juego de suma cero, un equilibrio de Nash competitivo, la mejor opción de México es optar por la soberanía y cierta democracia. No puede jugar abiertamente en la hiperglobalización. Y claro, Estados Unidos está dando el primer golpe, incluso abiertamente diciendo que no va a negociar en un tratado trilateral, sino que va a negociar vis a vis con México y va a negociar vis a vis con Canadá. ¿Por qué? Porque él está optando por la soberanía y la democracia. Él está optando por America First y México tiene que optar en el mismo sentido. ¿Cómo? Adiós TEMEC, hola acuerdos bilaterales. ¿Y eso qué significa? Comercio administrado. Entonces, si nos atenemos a lo que se ha estado anunciando, que ya le relaté básicamente al inicio de este bloque, que se impuso fin al programa de regularizar autos chocolate, positivo para nuestra industria nacional. Elimina la exención de aranceles a carnes, leche, frijol, aceites y otros productos, positivo para la producción nacional y nuestra industria. Y sobre todo, respondiendo ahí un poco a la presión de Estados Unidos, imponiendo aranceles a los productos en los cuales México tiene un acuerdo con Canadá y Estados Unidos, sobre todo en la industria automotriz, y tiene que ver con los autos, los juguetes, ciertas ramas del calzado, industria textil, en donde México no tiene un acuerdo con China y tiene que imponerle ciertos aranceles. Es básicamente, este es el juego, el nuevo orden mundial, del cual yo le adelanto que el próximo jueves 8, que hablaremos a fondo en este programa, analizando este nuevo equilibrio geopolítico que a nivel mundial se va a dar, sobre todo con una potencia como China en el oriente, en Asia, concretamente, además peleando contra Taiwán, Rusia en lo que es Euroasia y el centro europeo, principalmente hoy con el desenlace que poco a poco vamos a ir viendo en la invasión de Rusia a Ucrania, y por qué no decirlo, el acoso de Estados Unidos a Latinoamérica. Básicamente este es el nuevo orden mundial, tripolar, y del cual tenemos que analizarlo con acuciosidad, ¿no? Los discursos de Trump beligerantes, la incursión unilateral contra Venezuela, hay que condenarla y hay que tomar medidas. Nuestra posición como país soberano debe ser de condena a este tipo de actitudes, y yo creo que la comunidad económica internacional, los países, debemos apelar a eso. El mensaje de Estados Unidos al invadir Venezuela y extraer a Maduro es un mensaje grave a las soberanías de los países de Latinoamérica, sobre todo por esto de relanzar la doctrina Monroe. Con esto cierro el programa el día de hoy, queridos amigos. Básicamente le anuncio que vamos a hacer ciertos ajustes en la dinámica del cabaret.
el bloque siguiente vamos a platicar con Grecia de la Hoya, una estudiante de Ciencias Políticas, que ya analizaremos un contexto de los jóvenes en la política. Pero de entrada le anuncio a usted que vamos a tener ciertos ajustes en el cabaret. Los programas se van a transmitir los viernes por la mañana y se van a grabar los jueves por la tarde. Lo demás, nuestras programaciones, síganos en nuestras plataformas tradicionales: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Usted sabe que en TikTok estaré participando en algunas plataformas, en algunas colaboraciones, y yo le invito a seguir al pendiente de todo lo que a través del cabaret vamos a preparar para seguir analizando la coyuntura. Y pues bueno, seguiremos analizando la bienvenida al año 2026 con Esteban Villegas al mando del estado de Durango, en franco declive económico y en una abulia política, porque es un grupo que está gobernando Durango de una manera irracional. Hola, Toño Ochoa, ¿no? Se le conmina a recibir el mensaje, acusar recibo, porque las condiciones políticas, sociales y económicas de Durango no están para menos. Y ahí tiene usted la posición de Francisco Esparza de Coparmex. Ojalá se sumen más voces críticas desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación y, cómo no, desde las personas como usted o como yo, que estamos viviendo en un estado prácticamente caciquil, en donde prima la inseguridad y el manejo caciquil de un grupo para sus propios intereses. El saqueo de las arcas públicas, para hablar pronto. Mi nombre es Leonardo Álvarez, esto fue el Cabaret Itinerante. No se vaya y esté pendiente de las redes sociales. El día de hoy me despido. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy buenas tardes, bienvenidos a un show más del Cabaret, y hoy tenemos una entrevista de alto nivel y de alto octanaje, una invitada súper especial, Grecia de la Hoya, politóloga, estudiante en Ciencias Políticas. Grecia, bienvenida. Muchísimas gracias, profe. Un placer tenerte aquí en el programa. No, el placer es mío. Pues bueno, resulta que dentro de las indagaciones que como politólogos hacemos, yo me considero un politólogo más, Grecia salió con la inquietud de ver por qué la gente, o los jóvenes en particular, por qué los jóvenes se interesan o no en política. Y cuéntanos, Grecia, de tu iniciativa y cómo la fraguaste, cómo la planeaste y qué fueron tus principales hallazgos. Ok, pues bueno, yo soy Grecia de la Hoya, yo tengo 20 años, estudio en la Facultad de Ciencia Política, en donde tengo el placer de tener al profe Leo. Gracias. Como maestro, mentor, muchas cosas muy padres. Y gracias a este ambiente en el que se rodea uno en la escuela, pues nace el interés, ¿no? De, bueno, ¿y qué piensa la juventud? ¿Por qué los partidos políticos te venden esta idea de los jóvenes son el futuro? Y ahí tenemos un partido enfrente de la escuela. Claro. Y luego, ¿qué estamos haciendo como jóvenes? ¿O por qué no se ve un movimiento en donde realmente se vea la iniciativa de nosotros, ¿no? Claro. Y ahí fue donde entendí que no iba a encontrar algo tan real como en las calles. Entonces, pues se sale a platicar con los chavos en las calles, donde lo vimos en las entrevistas anteriormente, y es donde me doy cuenta en que chance sí existe cierto interés o preocupación, pero no la motivación suficiente como para poder querer hacer algo al respecto. Empiezo por el principio. Dijiste algo muy, muy interesante que me llama la atención. Yo, desde el lado de la academia, a ver, la teoría no es igual a la práctica. Entonces, lo que se enseña en las aulas, y yo creo que no es privativo de ciencias políticas, ¿no? Si vas a matemáticas, si vemos economía, lo que se ve en teoría, el tema de la ética, el derecho, etcétera, no es igual a la práctica. Ahí, ¿cómo dimensionas tú y cuál es tu perspectiva? Porque, a ver, tú eres estudiante, pero si algo reconozco en ti es que eres una activista real de causas. Muchas gracias. Pues la verdad es que es muy cierto. Por ejemplo, enfocándome desde mi trinchera, que es la carrera de Ciencia Política y Administración Pública, es una carrera hermosa. Te explica teoría y filosofía y todas estas cosas muy padres. Luego sales al mundo real y ves que el gobernador no está haciendo las cosas como quizás en la Constitución te dice que lo hagas. Y cómo se hacen leyes y se reforman y se crean y en el Congreso, y luego te das cuenta de que nadie toma decisiones. En la Constitución se dicen unas cosas y se aplican otras. Y es una situación muy triste, y siento que esto en específico ya no es un secreto. Es visible para los jóvenes el que las cosas no se hacen como la ley lo ordena. Y creo que eso desemboca
pues, la falta de credibilidad. ¿Por qué me voy a interesar en un tema en donde me están mintiendo? Claro. Algo ligado a esto que me estás diciendo, esto es también un síntoma de por qué la matrícula, por ejemplo, en carreras como ciencias políticas sea menor con respecto a otras. En la FADER lo vemos muy claramente con Derecho y Ciencias Políticas. Sí, en Ciencia Política hace poquito veíamos y creo que hay menos de 130... Efectivos son entre 138 y 150, si no me equivoco. Sí, o sea, y de esos los que van, los que no van, y yo creo que va mucho de la mano. Es decepcionante de alguna manera el estudiar algo que causa tanta ilusión, claro, y luego salir al mundo real y darte cuenta de que no funciona así. Y yo creo que en Derecho puede parecer algo similar, pero pues tienes muchas ramas por donde irte, claro. donde hay muchas opciones. Y chance dentro de la ciencia política también lo hay, pero ligado al estudio de la política, pues te das cuenta que no es nada parecido. Y hay un déficit de politólogos de formación, eso me queda clarísimo. A ver, Grecia, ¿qué encontraste? O sea, tú saliste a la calle, como dices, a ver, la teoría para un lado, pero vamos a ras de suelo. ¿Qué les preguntaste? ¿Qué hallaste? ¿Qué te dijeron los muchachos? Ok, pues principalmente era qué piensas sobre la política, ¿no? ¿Te interesa la política? Claro. Si no te interesa la política, ¿qué te interesa? Y fueron alrededor de unas 8 entrevistas, en donde fueron hombres, mujeres de diferentes edades, dentro de los 15... ¿Qué pasó? Pues quedamos a corte. Ya van a pasar 5 minutos. No mames. Ok, bueno. Termina tu idea, donde quedaste, termina tu idea y luego llamamos a corte. Ok. Entonces, si quieres volver. Ok, me quedé como de... Pues que saliste a la calle a indagar. En las edades. Bueno, chavos de 15 a 27 años, me parece, en donde en su mayoría concluyen en que sí hay cierto interés, sí hay cierta visión sobre lo que es la política, pero no el interés de poder hacer algo. Fueron como 3 chavos los que me dijeron de que yo creo que los jóvenes deberíamos interesarnos más, pero no concretamente en qué. O sea, se sabe que hay un camino que recorrer, simplemente no se sabe por dónde partir. Les invito que, si te parece, Grecia, vamos a ver parte de las entrevistas que hiciste en la calle para ver este sondeo y ver la opinión directa de los jóvenes. Volvemos enseguida. Muy buenas tardes, yo soy Grecia de la Hoya. El día de hoy nos encontramos aquí en el Centro Histórico de Durango para conversar con los chavos, con los jóvenes. ¿Qué opinan de la política? ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿Y qué esperan para México? Acompáñenme. ¿Qué piensas sobre la política? Bueno, mira, siento que la política sí es como para poder liderar a un pueblo, a una ciudad o eso, pero no sé, yo siento que más bien sí es para cambios y otras cosas se da en uno mismo primero antes de echarle la culpa al político, a los gobernantes. Siento que ahí cambia mucho la forma en que veas tú la moneda. ¿Qué piensas sobre la política? Pues la verdad no sé, es un tema que no estoy tan enfocado en ello, pero también no es como que lo deje de lado por todas las cosas que tiene, sus pros y sus contras. Pues no es como que me llame la atención verdaderamente. Oye, disculpa, ¿qué piensas sobre la política? Sinceramente siento que hace falta que los jóvenes se involucren más. Siento yo que ahorita los jóvenes están como que muy dispersos y creo que ahorita es importante y sería muy bueno que sepan el cómo estamos ahorita y que salgan a flote temas que no son tan tocados o que son ahorita como temas tabús, como el aborto, por ejemplo, que es un tema que ahorita yo creo que está muy fuerte por cosas de la iglesia y todo eso. Entonces yo creo que estaría increíble que se involucraran un poquito más. ¿Qué piensas sobre la política? Yo pienso que la política es una forma de trabajo, es una forma de proyectos sociales que al fin de cuentas pues es creada para beneficiar a la sociedad, ¿verdad? Pero tristemente ese término de política pues no es muy real aquí en México y en muchas partes del mundo, ya que las personas que nos representan políticamente pues usan esos puestos de poder pues para beneficiarse. Pocos son los que realmente están haciendo bien su chamba y los que están ayudando. ¿Qué piensas sobre la política? Es un tema muy interesante y muy complejo, pero la verdad no es algo que me interese mucho. Podría investigar al respecto, pero no me llama la atención. Ok. ¿A ti qué te interesa? Pues los números.
Tengo planeado estudiar contabilidad, de hecho, pero pues sí, como les digo, política casi no me llama la atención. ¿Qué piensas sobre la política? Bueno, la verdad es que no estoy como muy en ese tema. Pero creo que deberían de mejorar muchas cosas. Ok. ¿Qué opinas sobre la política? No, pues ahorita está muy corrupta, muy mal, muy apegada al narco. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Interesante lo que ustedes pueden observar de respuestas, además a ras de suelo y a bote pronto de los jóvenes, que eso quiere decir que son respuestas genuinas, ¿o no te parece? No, sí. Bueno, pero ¿tú te topaste con negatividad de que los jóvenes se expresaran, sobre todo? Sí. De hecho fue en su mayoría quienes me comentaban que no les interesa la política para nada. Ok, ¿y qué temas, si quieres empecemos por algo candente, qué temas surgieron en la charla? ¿A qué se refirieron de temas, de problemas a los que se enfrentan o que ellos consideran que son los más importantes de resolver por parte de las autoridades? Me pareció muy interesante, ahí creo que lo vimos en el clip, en donde una chava comenta la falta de seguridad que ella como mujer y joven vive en Durango, en donde es una realidad, y eso también motiva que uno como joven pues, te dé miedo a alzar la voz, eso como activista, pero en lo cotidiano salir a la calle, el atender cierto tipo de lugares. Y suena triste porque en otros clips pues mencionan también lugares como Sinaloa, que sabemos que está la situación muy crítica, pero desgraciadamente en Durango... No es la excepción, ¿no? Claro. Estamos en un momento coyuntural en ese aspecto, pero llama la atención al tipo de seguridad también a la que se refiere, ¿no? Seguridad cotidiana, la de tu calle, la de tu transporte público, la del centro de la ciudad, ¿no? Es interesante. Pero a ver, Grecia, ¿qué más te dijeron los chavos? Me platicabas tras bambalinas, hay respuestas en donde te dicen que no les interesa de plano la política. ¿Qué te dijeron y tú qué consideras que debemos hacer desde nuestra trinchera como para interesarlos en política a los jóvenes? Bueno, veo que existe en Durango una gran cantidad de jóvenes que les interesa mucho la cultura, el arte, el teatro, cantar, entre otras cosas, el deporte. Entonces, siento que quizás... quizás no yo, ¿no? Pero quizás las autoridades que tienen como responsabilidad el atender a la ciudadanía, el poder encontrar espacios verdaderos en donde realmente se les dé ese tipo de atención a los jóvenes, ¿no? En que, bueno, les gusta esto, poder meterle no nada más recursos, sino movilidad a este tipo de, ya sea alguna escuela... gratuita para jóvenes que les interesa el arte, el empezar a promover más el deporte con los jóvenes, el poder motivarlos y no que sea nada más algo del club de la cuadra, que es en donde queda, en algo muy chiquito. Claro. Tocas temas coyunturales, digo, voy a meter mi cuchara desde el punto de vista económico. Si tú analizas los presupuestos públicos, te das cuenta que el apoyo que hay a cultura, a deporte, al deporte de alto rendimiento, porque por ahí vi que en una de las entrevistas un muchacho se dedicaba a practicar deporte y parecía que hasta entrenaba básquetbol, si no me equivoco, pues me parece que faltan estos espacios en donde ellos también puedan salir a competir, no solamente dentro de Durango, sino regionalmente, estatalmente y nacionalmente. Claro. Entonces, das en el clavo, pero las autoridades no apoyan estos a ver, la cultura, el deporte, pues son las áreas menos apoyadas. Desde tu perspectiva, ¿qué tenemos que hacer para cambiar este chip? Es complicado. Y mucho. Voy a dar mi opinión ya ni siquiera como politóloga, sino como joven, en donde yo, Grecia, en lo personal, no me siento en posición de exigirle algo al Estado sabiendo que no se va a responder y no se va a solucionar. Y creo que ahí es donde nace la principal apatía. Claro. ¿Por qué levanto la voz? ¿Por qué busco un espacio? ¿Por qué busco representar a mi Estado siquiera? Claro. Por ejemplo, comparo la situación con Nuevo León. En Nuevo León, Samuel tiene aquí a los nuevoleonses y todo increíble. ¿Por qué? Porque siento que les da patriotismo, les da un sentido de identidad. ¿Tú crees que tenga mucho que ver la edad? Digo, Samuel es un tipo joven y digo, viene de uno de los partidos ahorita que mencionabas, en teoría de jóvenes, ¿no? Sí. ¿Eso cuenta? Totalmente, totalmente. Y él, siento que como joven pues tiene más espacio para
para poder decir, bueno, pues les puede interesar esto o acá, pero siento que él, para mí, en mi opinión, no nada más se centra en los jóvenes. Y no digo que sea la mejor estrategia, pero creo que el sentido de pertenencia es algo que te motiva mucho a poder hacer algo por tu estado, como el salir a representarlo y el decir, yo vengo de Durango y soy atleta y voy a competir 5 kilómetros representando a Durango. Ya aquí yo lo veo así, como de, bueno, ¿y para qué lo voy a hacer? ¿Quién me va a apoyar? ¿Para qué? ¿Qué voy a ganar? Complicado lo que me estás diciendo, ¿no? Desde tu perspectiva. ¿Qué te parece si vamos a ver más videos? Me interesa perfilar la siguiente pregunta que quiero hacerte a partir de lo que acabas de comentar. Ahí yo veo eventualmente que hay gente joven participando en política, pero gente joven que de pronto ya es un viejo del sistema. Esto también es curioso, ¿no? Pero lo dejo ahí, vamos a un corte, sigan viendo los clips con las respuestas interesantes de la gente que le contestó a Grecia en la calle y volvemos enseguida. ¿A ti te interesa la política o no realmente? No, realmente no. Okay. ¿Qué te gusta? Pues el deporte. Ok, muy bien. Y desde tu trinchera como deportista, ¿qué crees que se podría hacer para mejorar a México como país y nosotros como jóvenes que tenemos el poder en nuestras manos? Pues deberían de la seguridad en cada estado que hay. Por ejemplo, me tocó competir en Mazatlán y es muy peligroso allá. Hay mucha delincuencia, necesitan mejorar mucho la seguridad en cada estado. Okay. O sea, esto ya no es nada más aquí en Durango, es a nivel de... Sí. Okay. Y si no te interesa la política, ¿a ti qué te gusta? Me gusta más la cultura, soy más de artes y cultura. Ok, muy bien. Desde esta trinchera que a ti te gusta como joven, ¿qué crees que pudiéramos hacer para hacer a México un mejor país? Bueno, más que nada apoyar la cultura, porque hay muchas cosas que la política no apoya, como el teatro. He visto mucho que en Durango no apoyan mucho el teatro o el canto o actividades así que pues la gente pues se entretiene un ratito, ¿no? Entonces yo creo que deberían de mejorar más el aspecto de la cultura, porque pues te abre muchas puertas y es muy bonito. Y ahorita tú como joven en que sabes que es un tema muy complejo y de mucho que investigar, ¿qué crees que necesita el país y nosotros como jóvenes qué podemos hacer para que sea mejor? Ok, ahorita siento que lo que más ha afectado es la inseguridad. Entonces siento que nosotros como jóvenes sería empezar a concientizar al respecto, y más que nada también, por ejemplo, sabemos que el gobierno, todos los recursos que tenemos, pues no. Entonces también, concientizar y más que nada, pues dar a conocer más los problemas, los problemas, las situaciones que hay en nuestro país y a partir de ahí pues buscar soluciones. Ok, ¿tú como mujer no te sientes segura aquí en Durango? La verdad es que no, me han pasado muchas situaciones en las que pues sí me siento muy insegura, he estado pues de que ya a punto de pues desaparecer literal, entonces siento que eso es el problema más grande que tenemos aquí, más en México. Okay. No nada más es en el estado, es a nivel... Sí, pues a nivel del país, nivel mundial también. Okay. Interesante charla con Grecia, muy a gusto, pero a ver, Grecia, te viste un poco fatalista. Tenemos esperanza, ¿no? Tú como joven politóloga, además activista, porque participas en política a tu corta edad y eso... pues para mí es una luz al final del túnel, ¿no? Yo entiendo que hay cierto pesimismo, no toda la gente se ve en las respuestas, que no está entusiasmada por participar en política, pero hay un déficit de gente que participa. Claro. ¿Tenemos esperanza o no? Porque te viste fatalista en el corte pasado. Sí, muy fatalista. Yo tengo esperanza. Creo que ese es el motivo por el que estudio lo que estudio y por lo que hago lo que hago. Yo en lo muy personal me encuentro en una búsqueda de jóvenes con esta visión compartida de querer hacer algo, no nada más por el Estado, sino por el país, en donde, como esta frase me encanta, de ser
ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Claro. Sí, desde Allende. Sí, claro. Entonces... Que yo ahorita surge esto porque ahorita terminamos el corte anterior diciéndote que yo veo gente joven participando, diputados, ahorita mencionaste tú el caso de Samuel García siendo gobernador, pero que de pronto son jóvenes viejos. ¿Piensan como viejos? Sí, claro, se meten en un sistema que los hace viejos. Claro. Ahí, ¿cómo preservar esto que precisamente enalteces de Salvador Allende, de joven y revolucionario? O sea. Sí, yo siento que exactamente en este tema, el sistema, como lo conocemos, ya tiene una modalidad de ser. Y no ayuda, me queda claro. Sí, no es como un te acoplas o te acoplas. Claro. Y es triste porque probablemente todos estos jóvenes que ahora vemos que tienen algún espacio dentro de como servidores públicos, pues iban con esperanzas, con un buen discurso de jóvenes, de activismo, y llegan y quizás el mismo fatalismo que yo comentaba anteriormente. Se topan con la realidad distinta a la teoría de la que hablas, ¿no? Claro. ¿Cómo romperla, Grecia? Tú que estás, insisto, participando en política, y lo subrayo mucho eso porque lo valoro mucho, además con temas de feminismo muy importantes, que además en un estado como Durango, atrasado en muchos temas de ese sentido con respecto al país, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué le recomendarías tú a los jóvenes? Creo yo que existe un equilibrio y que debemos de buscarlo, en donde lo que nosotros como jóvenes queramos no deba ser algo irreal para el Estado. Claro. No se exige la gran cosa. Se exigen espacios en donde se pueda desenvolver, donde se pueda representar, en donde se pueda entender a la vida como tal, porque los jóvenes, pues estamos en la edad en donde andas conociendo aquí y allá. Claro. Y los 20 es el camino para lo que vas a hacer en tus 30. Claro. Entonces siento yo que el Estado, o nosotros como jóvenes, el quizás tener algún tipo de unidad, que creo yo que cuando una voz no esté igual de escuchada que siempre. Claro. La unión en los jóvenes y el poder pedir o al menos buscar estos espacios en donde sea digno, creo que puede hacer la diferencia, en donde, bueno, no te estoy pidiendo la gran cosa, te estoy pidiendo lo que necesito y ahí estamos. Hay diversas causas, ¿no? Animalistas, feminismo, Claro. Derechos individuales, comunidad LGTQ+, TTI+, ¿no? Hay bastantes temas donde subirse. Por ejemplo, y para ir cerrando esta interesante charla, con el enfoque que le diste muy, muy particular ahí en tus entrevistas, ya abarcaste el tema fatalista, pero ya nos estás dando cierta luz. ¿Tú ahora qué les dirías a las familias que de pronto también están en esta encrucijada, que mandan a sus hijos a la universidad y de pronto dices, no hay las oportunidades o no hay las carreras disponibles? ¿Tú qué les dirías ahora a la parte de los padres, a los formadores, a los que estamos del otro lado, que ya estamos vetados? Que ya vivieron. Sí, que ya vivimos, ¿no? Creo yo que, como ahorita lo platicábamos, la escuela sí te da herramientas, pero nada como en la vida real. Okay. Yo creo que existen muchas posibilidades para los jóvenes y creo que cada vez, como con la tecnología, se abren espacios en donde puedes explotar muchas cosas que quizás hace 30 años no era igual de posible. Entonces, teniendo esto en mente, creo que yo le pediría a las familias un voto de confianza para los sueños de los jóvenes, que puede terminar en algo bueno. Podemos ver a empresarios como a Bill Gates, que empezaron con una idea desde muy jóvenes y con el tiempo se va desarrollando, porque al mismo tiempo, ajeno a las circunstancias sociales, te da la oportunidad. Entonces yo les pediría un voto de confianza, porque creo que es lo que menos se le da a los jóvenes, y como no confían en el joven no confía de vuelta. Y encontrar y buscar esos espacios, este altruismo que se necesita de parte de las generaciones más betarras, como digo. ¿En qué sentido? Digo, ahorita pones tú el caso de Bill Gates. Yo me voy a uno muy reciente que me encanta, me fascina, es un chavo de 21 años, campeón mundial, Isaac del Toro, que de pronto se abrió un espacio en un deporte en donde en México está totalmente fracturado el ciclismo, y mira dónde está. Justo. Está en el mejor equipo del mundo, ganó el Tour de Francia de los jóvenes y la está rompiendo el chavo, ¿no? Me parece que son historias que valen la pena contar, imitar, copiar, plagiar incluso. ¿Y cuántos atletas, cuántos artistas
escritores en ciernes tenemos en nuestras facultades que no tienen esos espacios, ¿no? Justo, y creo que este tipo de historias como la que usted nos comenta son motivadoras, que te hace ver una luz en el camino oscuro y dices, bueno, si él pudo, ¿por qué yo no? Claro. Grecia, finalmente, a ver, un mensaje, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Un mensaje que nos puedas mandar y mandarle a tus compañeros, amigos, a la gente que nos ve. Bueno, pues yo soy Grecia de la Hoya, estoy así en todas mis redes. Claro. Quizás un mensaje para todas las personas que nos ven y para los jóvenes en específico, siempre va a ser crean en ustedes. Si nosotros creemos en nosotros mismos, las cosas se hacen realidad. Y creo yo que suena muy utópico y suena bonito, pero lo vivo. Yo me considero afortunada en poder a mis 20 años el abrirle puertas a espacios como este, por ejemplo, donde dices, bueno, chance no voy a cambiar el mundo, pero poner mi granito de arena puede ayudarle a alguien o puede beneficiar a algo. Pues muchas gracias, Grecia. Encantado que hayas estado en el cabaret, que sea la primera de muchas. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias y nos vemos. Chíquese los clips. Tú como joven, ¿qué esperas para México o qué crees que nosotros como jóvenes pudiéramos hacer por México en el futuro? Yo creo que lo ideal sería el que se informen más, que vean más noticias, que saquen, por ejemplo, no sé, programas o cosas que aborden la política de una manera más divertida, por así decirlo, para que no se aburran y como que les sepan. ¿A ti te interesa la política? Sí, la verdad que sí, es como si no quisieras que le pasara como le pasó a Venezuela y a otros estados o otras ciudades. Entonces, siento que sí es importante la toma de por ejemplo, de ir a votar, pero pues a fin de cuentas no muchos van, entonces muchos votos se quedan atrás. Ok. ¿Y tú qué esperas para México o qué crees que nosotros como jóvenes pudiéramos hacer para mejorar el país? Yo creo que va desde el conocimiento, porque si te fijas, quitan mucho lo que es el arte o el tema del financiamiento, a lo mejor las cosas políticas. Son cosas que realmente necesita la persona para estar bien formada y no tanto otras cosas que van como de relleno. Siento que es más bien como impulsar en esa parte a los jóvenes, como desde la parte más importante. Se nota que a ti te interesa mucho la política. Tú como joven, ¿qué harías o qué crees que se necesita para que México sea un mejor país? Yo creo que lo que México necesita para que sea un mejor país, hablando políticamente, es que nosotros como sociedad nos demos cuenta del poder político que también nosotros tenemos, ya que si nosotros como sociedad nos unimos, pues podemos obligar a los que están ocupando los puestos de poder pues a que hagan bien su trabajo, pero muchas veces o la mayoría de las veces a uno como sociedad no les importa y los deja hacer lo que ellos quieran, entonces pues ellos siguen haciendo mal uso de la política, pero involucrarnos como sociedad y obligar a los políticos a que saquen bien la chamba, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que a ti te llama la atención? Las cosas que nos pueden beneficiar y nos pueden ayudar como sociedad es lo que más me llama la atención, o sea, no todo lo que se dice, sino que las cosas importantes, vaya, aunque al final de cuentas todo es importante dentro de... Okay, dentro de tu mundo, dentro de lo que tú haces, ¿qué te gusta a ti hacer? ¿Qué me gusta a mí o con la política hablando? No, a ti personalmente. Vivir nada más, vivir el momento y dejar fluir todo. Okay. ¿Y tú, a ti como joven, qué te gustaría hacer o qué crees que falta para que México sea un mejor país? El cuidar a todas las personas por igual, podría ser lo que me gustaría, vaya. Okay. Que todos tengan lo mismo, que todos estemos seguros por igual, vaya. Bueno, concluimos con estas entrevistas a diferentes jóvenes y realmente fue una respuesta, a pesar de ser muy diversa, siempre concluye en lo mismo, en una falta de confianza, de seguridad y sobre todo de interés hacia lo que es la política, el gobierno y las decisiones. Sin embargo, veo una cierta esperanza en la juventud de luchar o de al menos intentar desde su trinchera el poder hacer a México un mejor país.